Hey, ¿qué tal, panitas? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a otro video de Clash Royale. Estamos aquí con el señor Bárbaro que siempre está observándolos, así que no hagan nada raro. ¿Y qué estamos acá? Estamos en 1936 copas de mi cuenta, una de mis cuentas super mini. Que estamos haciendo esta guía de arenas bajas. Y la verdad, bueno, estamos ahorita en arena 6, que la verdad estamos muy bien. Y hoy vamos a mostrarles tres mazos que están muy buenos, lindos y bonitos y baratos para subir copas. Pasamos de una vez con el primero, pero antes de pasar con él, recuerden que abajo en la descripción van a tener el canal de Discord, donde van a tener una comunidad increíble y además van a poder copiar estos mazos directamente a su Clash Royale. Pero bueno, pasamos con el primero y mi favorito. De una vez se los digo, me encantan los mazos de mortero, y si es mortero minero, la verdad es una locura, me encantan. Y este mazo va muy bien, es muy equilibrado, tiene muy buena defensa, muy buen ataque, la verdad, una cosa de locos. Tenemos morterito para tanto defender como para atacar, el minero que también nos puede ayudar tanto a defender como a atacar, Valkyria, mosquetera, que son nuestras principales defensas, y luego podemos realizar algún que otro contraataque, barril para poder defender, por ejemplo, a un barril de duendes, pero también pudiéramos usar un tronco que nos ayudaría bastante. Para el que tenga el tronco puede usarlo tranquilamente. Además de son murciélagos y esqueletos o los Larry. Y bueno, señores, pasamos contra Aarón. Hola, Aarón, ¿cómo estás? Bienvenido al canal. Me gusta empezar con mortero, pero traten de no volverse locos. Vean qué les trae el rival, porque bueno, pueden pasar este tipo de cosas también, que es una opción y ojo, muy buena de él. Pero vamos a ver, ahí el mortero hizo un poco de daño. El ojo que gastó bastante elixir, es verdad que yo también. Pero qué buenos murciélagos me acabo de lanzar, la verdad, bastante buenos. Y él defendiendo a la Valkyria con el ejército de esqueletos no está tan mal como podían creer. Pero igual nosotros hacemos un daño bastante considerable y bastante bueno. Ya sabemos que tiene monta con barril de duendes. Ok, es una muy buena táctica. Y hay que tener cuidado porque vamos a tener que utilizar nuestro barril de bárbaros para poder defender. La Valkyria va a ser excelente para defender a esta bruja. Pero, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Esperar a que él saque su monta y dependiendo del lado que lo ponga, ponerlo en estos dos cuadritos de acá. Entonces vamos a esperar un poco, vamos a ver. Mira, lo pone ahí y ponemos esto acá, esto aquí así. Perfecto. Y nosotros defendemos bastante bien. Vean cómo las dos torres le pegan. Muy bien, perfecto eso. Barrilato por aquí. Uy, pero como está a bajo nivel nuestro barril, la verdad no ayudó mucho. Y más bien nos están haciendo mucho daño, así que tengan cuidado con eso. Es indispensable y necesario que en tal caso tengan el tronco, que la verdad, independientemente del nivel, les va a ayudar un montón. Uy, muy bien como la está jugando el rival acá, la verdad. La estoy pasando mal, la estoy pasando bastante mal. Tenemos unos murciélagos que nos van a ayudar un poco a defender eso. Y vamos a tener que empezar a defender su barril de duendes con bola de fuego. Ok, eso no me agrada a mí nada. Voy a poner el mortero de una vez para empezar nuestra defensa, nuestro trabajo defensivo. Bien ahí. Uy, acá pongo la Valkyria de una vez porque eso va a caer. Así que hay que tener cuidado. Metemos un minero por acá atrás. A ver qué tal. Metemos una mosquetera. Este rival, la verdad, la está jugando extremadamente bien. Hasta les diría, mejor de lo que yo quisiera que la jugara. Ok, Valkyria acá. Esto que sí, miren, la Valkyria deshizo todo eso, la verdad, bastante bien. Y por ahora tengo unos cuantos problemas al momento de defender y atacar. El rival, la verdad, la está haciendo bastante bien. Muy buena bola de fuego. Uy, no le dio a la torre, lo cual es bueno para nosotros. Mira, aquí esto. Y venimos con esto por acá. Bien, para que no le pegue. Bola de fuego acá. Técnica para defender eso. Bien, y empezamos ahora nosotros con un ataque. Valkyria defensiva. Que bueno, defiende a nuestra mosquetera, que la verdad no está nada mal. Bien ese mortero que está pegando bastante. Lindo y bello. Esto por aquí. Esto acá. Perfecto para poder defender todo eso. Vean que nuestra Valkyria también pegó. Metemos esto por acá. Seguimos presionando al rival de una manera bastante linda y bella. Y me gusta aquí poner una Valkyria. Estaría buenísimo que lo hubiese pegado. Ay, esto aquí así. Barril. Vamos a tener que recibir un poco del daño. Uy, bien, esa Valkyria pega una vez más. Perfecto, buenísimo. Y ahora vamos a hacer un trabajo arriesgado, pero lindo. Metemos bola de fuego rápida. Bola de fuego rápida. Bola de fuego rápida. ¡Vamos! ¡Vamos! Bien, así es que se gana una partida. Bien.
importantísimo y que tengan en cuenta, en la descripción y en el canal hay una lista de reproducción con los mazos por arena, por si, por ejemplo, quieres un mazo específicamente con princesa o con minero, puedes conseguir hasta mazos también sin legendarias, así que les dejo en los comentarios y en la descripción el link para que vayan con los mazos para arena 6 para que tengan un poco más de variedad y no solo se queden con los de este video. Y bueno, muchachos, después de esa partida de infarto que estuvo muy buena, complicada, la verdad, tenía muy buenas defensas y un buen ataque el rival. Tenemos nuestro primer cofre legendario, la verdad, bueno, no recuerdo haber desbloqueado otro, vamos a desbloquearlo una vez, así que vamos a ver qué nos sale. Ahí lindo, cuando desbloqueas tu primera legendaria por un cofre. Uy, mire, tenemos el tronco. Ojo, muy bien. Ojo, ya yo tengo el minero. Me salió en un cofre, creo que fue dorado. Un cofre de oro, perdón, yo quedé dorado. Pero muy bien, porque ahora pueden hacer este cambio y es agarrar y pasar el tronquito, tac, y lo ponen así. Y queda perfecto, queda buenísimo y queda mejor para poder defender esos barriles de duendes que están a un nivel mayor. Porque la verdad el tronco es una pasada. Pero ahora pasamos de una vez con el segundo mazo y es este mazo de acá, totalmente distinto al anterior. Sí seguimos teniendo el minero, que por cierto, se me había olvidado decirles, pero el minero acá lo pueden cambiar por un barril de duendes tranquilamente, o pueden poner un mini P.E.K.K.A, tampoco estaría mal. Pero bueno, ¿qué tenemos acá? Tenemos acá un mazo que también puedes poner un barril de duendes o puedes poner también una Valkyria, un mini P.E.K.K.A, no está nada mal tampoco para tener un poco más de push. Pero tienes acá globo con P.E.K.K.A, la verdad una locura, lo puedes combinar también globo con minero y va muy bien. Además es un mega esbirro y bebé dragón para defender cualquier cosa que vayan a defender a nuestro globo, así sea unos murciélagos, otro bebé dragón, otro mega esbirro. Además eso bombardero para el ejército de esqueletos que la verdad molesta mucho a nuestra pobre P.E.K.K.A. Y además eso bola de fuego y zap, la verdad es un mazo muy completo y que va excelente. Vamos con el señor VIP. El LOL VIP. Ok, vamos acá, señores. Señores, vamos a enfrentarnos con el señor. Globo de primero no es la mejor opción. Una bola de fuego aquí, como yo la tengo al 8. Ese mago de fuego. Chao. Entonces, uy, vamos a poner esto acá. Esto es la parte, digamos... ¡Ey! Chamo, pero... A nivel 10, ¿no lo quieres sacar al 14 de una vez? Bueno, ya que me lanzaste eso y no tienes mago de fuego ahorita, yo lanzo esto. Tengo zap por si tienes algún tipo de cosa rara. Ok, metemos, por ejemplo, esa cosa rara que no me gusta. Uy, qué mal cañón, la verdad. Y ese globo pega una. Y pegas la segunda, papá. Pegas la segunda. Ahí está, de una, listo, chilín. Y ya unos cuantos mineros y bola de fuego, ya la podemos acabar la partida sinceramente. Pero ojito, hay que defender su barril de duendes porque si no se nos puede complicar la partida. Vamos a meter un mega esbirro. La P.E.K.K.A es más que todo para defender, para realizar contraataques. Tranquilo, por ejemplo, viejo. saca un mega caballero. Y este es el mejor ejemplo, señores. Mega caballero en arena 6. Ok, la carta ni se encuentra en arena 7, increíble. Creo, ¿no? Bueno, no estoy 100% seguro ahora que lo pienso. No, sí, estoy seguro, estoy muy seguro. Mira, acá y una bola. Ah, la bola de fuego, no le doy al mago de fuego. Ah, no, sí le doy, perfecto. Bellísimo. Y defendemos a la P.E.K.K.A, muy bien, muy bien. Perfecto, ese mega caballero que la verdad no nos va a fastidiar más. Muy, qué mal de su parte, la verdad. Mira, acá, tranquilito, el bombardero que pega torre, tanqueado por la P.E.K.K.A. Perfecto, maravilloso. Uy, que eso lo dejó a 13. No lo puedo creer. No lo puedo creer. O sea, la verdad, no lo puedo creer. Acá, esto queda así rápidamente. Lo puse mal porque tenía que ponerlo del lado izquierdo. Hubiese sido mejor el bombardero ahí. Pero es que la verdad, ese barril de duendes al 10 me tiene como loco. Igualmente, eso está ya a zap. Y les voy a dar un pro tip. Ustedes colocan el globo acá y le colocan un bebé dragón y eso lo empuja, para que sepan, o sea, ténganlo en cuenta. O sea, el bebé dragón lo va empujando, bueno, ahí con el mago de fuego ahí al frente no ayudó mucho, pero lo que hace es que el globo avanza más rápido porque el bebé dragón lo va empujando, porque el bebé dragón es un poco más rápido. Voy a poner el mega esbirro acá, es que yo lo sabía, era muy predecible el joven acá, lanzando eso, la verdad, mucho mejor la defensa de este momento. Ahora metemos esto aquí así, metemos un minerazo por acá. Tenemos la de fuego, técnica rápida, bella y linda, bella y hermosa. Acá defendemos con una P.E.K.K.A tranquilamente, sin problemas. Ese cañón chaito para casa. Y metemos una bola de fuego acá. Muerto ese coso de ahí, feo. Metemos este zap acá. ¡Ah, perfecto! El bombardero con el zap. Buenísimo. Y terminamos ganando la partida. Se me había olvidado tumbar la torre, voy a serle sincero. O sea, literalmente se me había olvidado.
Pero ahí terminamos tumbando la torre tranquilamente y ganando una partida muy bien. Y bueno, panitas, vean que estamos muy cerca de ahí, de la arena 7, solo 4 copas que a muchos les debe pasar y es el momento más frustrante cuando vas a subir de arena, la verdad, es como que me falta poco y de repente pierdes y pasa eso. Así que les traigo un mazo que va muy bien, este último mazo que está muy bueno, que es un 2.6 pero sin golem de hielo, es un 2.8. ¿Por qué? Porque el golem de hielo no se encuentra en esta arena, pero si quieres jugar el 2.6 puedes jugarlo de esta manera, con el caballero en vez del golem de hielo, el tronco. Si no tienes el tronco puedes utilizar unas flechas, el barril de bárbaros está bien, pero recomiendo un poco más las flechas con este mazo. Además de eso, cañón, mosquetera. Obviamente el señor montapuercos, que es la win condition de este mazo. Y si no sabes qué es una win condition, te recomiendo ir al video que está acá arriba, que te lo explico de maravilla. Además de eso, Larry's o Larry's God y el espíritu de fuego y la bola de fuego. Un mazo que es perfecto, ¿no? Metemos esto aquí así, esto acá y un espíritu de fuego. Ok, bien, me lanzó un gigante. Ok, bastante peculiar el señor. Muy buena defensa de su parte. La verdad, vamos a pegar. Y lanzamos un tronco acá. Hubiese sido bueno lanzarlo antes, pero estaba esperando a ver si lanzaba algo más. Oh, bueno, tiene un precio oscuro. Aquí ya empezamos con las cositas. Pongo el cañón para acá abajo. Quiero que vean cómo podemos defender eso. Uy, la mosquetera va a tener que ser de una aquí. Eso... Uy, ese murciélago que pega, la verdad no me está gustando nada. Ese murciélago nos hizo todo el daño. La verdad, una locura. Por ahora, miren, una cosita con el 2.6 que pueden hacer esto. Y le empujamos a la mosquetera. Bueno, tenquea a la mosquetera. Uy, tranquilamente, pero que bien de su parte, la verdad, muy bien. O sea, no hay nada que reprocharle. La está jugando bastante bien. Tenemos cañón acá. Y la verdad con esto deberíamos poder defender eso completamente sin mucho detalle. Y la verdad, miren, ni siquiera el gigante le pegó el cañón. Vean que en el posicionamiento lo pongo un poco lejos para que el gigante tenga que caminar más. Por lo cual vamos a tener más tiempo para defenderlo. Por ahora, bueno, nos lanzó un príncipe oscuro desde atrás. Me imagino que lo va a acompañar con algo. No lo va a dejar solo. Con una valquiria. Bastante... Bueno, vean que nos va a ayudar bastante nuestro cañón a defender eso. Y el espíritu de fuego, que la verdad, aquí... Esto por acá, perfecto. Todo bien hasta ahora. Por ahora no me voy a volver loco, voy a esperar. Yo lo que voy a esperar acá es que se destruya esa tumba. Esa lápida, perdón, discúlpenme. Y lanzamos esto por aquí. Y lanzo un tronco predict de esos lindos y bellos que nos da la vida. Miren qué hermosura. Qué belleza. Es que yo lo sabía. Eso, si ya sabes que tiene el rival y que defiende siempre igual, trata de lanzar el predict. Te va a ayudar muchísimo. Metemos una mosquetera acá para defender. Vean que uso el mismo posicionamiento que con el cañón. Un poquito obviamente más cerca de la torre porque no se desvía tan fácil. Pero vean que sale perfecto. Lanzamos esto por acá. Lanzamos el monta. El caballero va detrás. Perfecto. Tenemos un tronco aquí. Un tronco que nos va a ayudar un montón. Miren. ¡Oh! ¡Qué troncazo! Nah, creo que el mejor tronco que lancé. Ni siquiera tengo la necesidad de lanzar un cañón más. Y vean que esas mosqueteras, la verdad, vivió perfecta. Defendió un montón. Lanzamos esto. La bola de fuego de él dudosa. Y lanzamos otro tronco que nos va a ayudar bastante. Eso pega torre y esto es partida. Vean qué bien que se utiliza este mazo. Qué bien que va. Qué bien que atacas, defiendes, hace de todo. Vamos a decirle, es verdad que también tuvo una muy buena partida el señor. Y la verdad es una locura y es cuestión de práctica, señores. Siempre practiquen los mazos en desafíos con sus amigos y vean que van a subir copas súper rápido. Y bueno, señoras y señores, estamos en Arena 7, así, recién llegados, tranquilitos, subiendo. Próximamente, masitos para Arena 7, así que no olvides suscribirte y activar la campanita. Bueno, como siempre les dejo acá los mazos. Al final mi favorito es este, ya lo dije al principio, apenas vimos este mazo, este es mi favorito. Pero estos dos la verdad van muy bien como los demostramos en el video. Como siempre puedes ir tranquilamente a nuestro Discord a copiar el mazo y que sepas que acá en el canal hay un montón de mazos para todas las arenas, con todas las cartas y de todos los tipos, todos los colores. Y como siempre, espero que les haya gustado el video, suscríbete, activa la campanita y los veo en el siguiente video.